¿Qué archivos hay sobre violaciones a los derechos humanos en dictadura? ¿Quiénes tienen acceso a ellos? ¿Con qué fines se utilizan? Estas preguntas quedaron planteadas la semana pasada cuando se supo que un anónimo estaba subiendo a Internet miles de documentos de servicios de inteligencia de la dictadura y también de periodos democráticos. En concreto, el autor publicó material de un gran archivo que fue localizado en el año 2006 por Azucena Berruti, entonces ministra de Defensa, pero también otros documentos, incluyendo algunos que se buscaban desde hace décadas. Al difundirse la noticia, el ministro de Defensa Javier García ordenó una investigación interna y presentó una denuncia ante Fiscalía para averiguar el origen de la divulgación. Este lunes, acá en Entrevista en Perspectiva, García vinculó esa publicación en Internet con la decisión del Poder Ejecutivo, que este mes remitió al Parlamento un proyecto de ley que dispone el acceso público y universal a todos los documentos existentes sobre ese período y que hoy se encuentran en poder del Estado, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación. Esto confirma lo que el gobierno planteamos, porque sería mucho mejor que fueran publicados con las garantías de la ley y no con la garantía de un anónimo, que hay que primero que crearle. Ahora, ¿esto hubiera sucedido así por arte de magia si no hubiera existido un impulso del debate político del gobierno con un proyecto de ley? Yo le digo que no hubiera existido. En medio de este panorama y en el mes de los 50 años del golpe de Estado, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos inauguraron este miércoles el repositorio Luisa Cuesta, en el que la población podrá consultar el archivo Berruti en un lugar físico, bajo protocolos que eviten filtraciones o un mal uso de los documentos. En esta iniciativa participan docentes de la Facultad de Información y Comunicación y también de la Facultad de Ingeniería, que integran el proyecto Cruzar, que desde el año 2018 encara la tarea de reconstruir e interpretar archivos de la dictadura. Vamos a conversar con dos integrantes de este proyecto para pasar en limpio la situación de los archivos, qué implican las revelaciones de estos días y también qué cambia ahora con la creación del repositorio Luisa Cuesta. Estamos con Fabián Hernández, licenciado en Archivología del Departamento de Fuentes Documentales, Recursos y Servicios de Información en el Instituto de Información de la Facultad de Información y Comunicación. Fabián, buen día. Sí, buenos días, Emiliano. Un gusto. Y el otro Bien. saludo es para el ingeniero Gregory Randall, coordinador del equipo del Instituto de Ingeniería Eléctrica en Facultad de Ingeniería. También bienvenido. Buenos días, un gusto estar acá. Brevemente, ¿nos explican en primer término qué es el proyecto Cruzar? Sí, cómo no. Bueno, el proyecto Cruzar es un proyecto de extensión universitaria en materia de derechos humanos que se abre en la convocatoria de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades del Medio en el año 2017 para empezar a ejecutarse en el 2018. Lo que trata es el proyecto, la reunión de docentes de la Facultad de Información y Comunicación, de la Facultad de Ingeniería, principalmente en los institutos de computación y Instituto de Ingeniería Eléctrica, pero también otros servicios que se han ido incorporando al proyecto, donde estudiantes, docentes, voluntarios, representantes incluso de colectivos de derechos humanos, han trabajado de manera honoraria para poder procesar y sistematizar toda la información que tiene que ver con los archivos del pasado reciente, ¿no? Principalmente esto inició cuando el Grupo de Verdad y Justicia le da una copia de esto llamado Archivos Berruti para el procesamiento de esa información y así poder obtener una recuperación rápida, oportuna, con un tratamiento científico a esas imágenes digitalizadas de archivos de ese pasado reciente. O sea, el proyecto Cruzar recibe esa copia del archivo Berruti del Grupo de Trabajo Verdad y Justicia, o sea, de una dependencia gubernamental, ¿no? Sí, exactamente. En ese momento, en la figura de Felipe Michelini, se hace la transferencia de esa copia digital
de los llamados archivos Berruti, que en su momento ya habían sido, una copia ya había sido transferida a la Secretaría de Derechos Humanos y de Pasado Reciente de la Presidencia de la República, quien llevó adelante el desarrollo de investigaciones antropológicas, investigaciones de historiadores, y también se constituyó ahí el archivo de la Secretaría del Pasado Reciente. Y bueno, una copia digital ha sido transferida justamente para esta sistematización digital de esa información. A ver, en 2 palabras más, ¿qué quiere decir esto de sistematización? Un poco más Sí, a fondo. Sistematizar significa el procesar cada uno de esos documentos que están reflejados, representados en imágenes, y poder extraer datos para luego hacer un cruzamiento de la información y en un buscador poder recuperar un documento, una información de una cantidad de imágenes que son millones de imágenes que representan esos documentos, que en su inicio fueron microfilmados en la época y posterior a la época también, y luego fueron digitalizados, como bien señalaste, en el año 2006, a partir de que el 10 de febrero la exministra Azucena Berruti incauta justamente esos roperos con los rollos de microfilm, y in situ en el Ministerio de Defensa durante el 2007 y 2009 fueron digitalizados con un escáner para microfilm. En el año 2006, o sea, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, se produjo ese episodio importante en todo este proceso. La entonces ministra de Defensa, Azucena Berruti, informó que se había encontrado una pieza llena de materiales donde en la ex escuela de inteligencia del Ejército en la calle Dante, en Montevideo, se refería a una cantidad importante de archivos militares vinculados con la última dictadura, que requerirían el trabajo, dijo en aquel momento, de un equipo de especialistas para su lectura y digitalización adecuadas. Eso es, en síntesis, lo que se conoce como archivo Berruti. ¿Qué implicó, de nuevo, en síntesis, ¿no? Porque esto es toda una temática muy compleja, pero qué implicó, qué cambió con la aparición de aquel paquete? Bien, el archivo Berruti, que está constituido por el llamado archivo Berruti, que en realidad es una colección de documentos, de imágenes de documentos de 1144 rollos que contienen registros de interrogatorios a detenidos, datos sobre la vida de todas las personas de la época, del seguimiento que se hacía, y además la clasificación de los ciudadanos en la época en las distintas categorías que estaba establecida, ¿verdad? Así como, por ejemplo, registros de escuchas clandestinas, etcétera. Toda esa información, que es muy diversa, es dispersa, se encuentran en esa colección llamada Archivo Berruti, que pasó a formar parte de la fuente documental para las investigaciones, tanto de los equipos, en su momento la Secretaría de Derechos Humanos, que llevaron adelante aportes, y también a una copia que fue también transferida a el colectivo de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Bueno, ¿verdad? ahí está. ¿Y quién tiene acceso? ¿Quiénes tienen acceso al archivo Berruti? En ese momento el acceso estaba hacia los investigadores y que llevaban adelante justamente esa tarea para las búsquedas, por ejemplo, y también las víctimas, ¿verdad?, que se acercaban tanto a la Secretaría de Derechos Humanos como también a los diferentes, madres y familiares. De todas formas, el archivo Berruti, en parte, se conocía por artículos de prensa, por ejemplo. O sea, reserva 100% no ha habido en torno a su contenido. Sí, una copia de los archivos Berruti fueron transferidas, los rollos de archivos de los archivos Berruti fueron transferidos a el Archivo General de la Nación, donde en la sección específica dedicada a atención a derechos humanos se da servicio la colega archivóloga da servicio a quienes van a solicitar información y búsqueda, ¿verdad? Y ahí pueden obtener el acceso a esa información, ¿verdad? Uh-huh. Esa alusión viene a propósito de apariciones en prensa, de publicaciones en prensa que yo mencionaba recién.
la aparición en prensa tiene que ver justamente con diferentes investigadores, periodistas y demás que han hecho solicitudes, han ido a informarse para poder hacer sus correspondientes investigadores y que han publicado parte de los archivos Berruti a la prensa, ¿no? A la opinión. Ahora, en lo que podríamos llamar archivo Berruti, falta material, ¿no? Hay toda una sección de microfilms numerados en serie que no se ha localizado. Como decía, los archivos Berruti es esa selección que se hizo en ese momento, pero en realidad el departamento de microfilmación del Ministerio de Defensa realizaba la tarea de la microfilmación en ese periodo, pero no solamente en inteligencia, sino de diferentes reparticiones del ministerio. Por eso cuando uno va a ese conjunto de imágenes se encuentra mucha documentación, no específicamente organizada y reunida la de inteligencia, ¿verdad? Esos rollos de microfilm están en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional, que es justamente el productor de esa documentación. Los archivos Berruti están complementados, son una parte, son una selección específica de todo ese universo de microfilm de la época. Ahora, he puesto yo la atención en el archivo Berruti, pero queda claro, no es el único, ¿no? Capaz que ustedes pueden hacer un repaso rápido, el ingeniero Randall, por ejemplo, de otros conjuntos de documentos en poder del Estado del periodo de dictadura. ¿Cuáles? Bueno, existen, por ejemplo, cuando se incautaron esos materiales en el CIOR, hay una cantidad de fichas, hay 1.575 fichas incautadas y que a nuestro conocimiento no han sido digitalizadas. Por ejemplo, está el archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, que tiene otra información y que ha sido digitalizado y parcialmente está en otras dependencias, inclusive una parte de la Facultad de Humanidades. Está el archivo de la Armada Nacional, que se empezó a digitalizar y está parcialmente digitalizado. Tenemos entendido que queda todavía material ahí. Está el archivo de la Fuerza Aérea, están los boletines del Ministerio de Defensa Nacional. Los familiares le pidieron al presidente de la República hace ya más de un año el archivo de la OCOA, la Organización Coordinadora de Operaciones Antisubversivas. Los compañeros de Cruzar habían encontrado material que les indicaban incluso en qué edificio probablemente está ese archivo. Se le pasó esa información al presidente de la República, que prometió investigar. Bueno, no hemos sabido nada de eso. Yo diría que hay, acá mencioné algunos, seguramente hay más. Hay una cosa que está clara para cualquier persona que haya mirado digamos, en estos días, el llamado archivo Berruti, que está en archive.org, es que había una pulsión de control en esa época que motivaba a escribir todo, a guardar toda la información, no solamente a capturarla, sino a guardarla meticulosamente. Cualquiera que haya explorado ha visto que hay cosas extraordinariamente banales que están ahí puestas, digamos. Entonces, por un lado había una verdadera intencionalidad de archivar, y por otro lado esos archivos se han guardado. La prueba está en los que han aparecido. Y por último, la aparición en archive.org no solo del archivo Berruti, sino de algunos cientos de rollos más, muestra que alguien tiene todavía esos archivos en sus manos y los saca cuando quiere. En este sitio de internet, ese archive.org, ese archive.org, podríamos decirle, en ese sitio en internet han aparecido documentos que hasta ahora no circulaban, ¿no? Han aparecido documentos, entre comillas, nuevos. O sea, en el llamado archivo Berruti, los rollos están numerados y había algunos huecos que todo el mundo se preguntaba, ¿qué tendrían esos rollos? Por ejemplo, el rollo del 0 al 99, digamos el 98 no estaban, o del 3000 al 3050 no estaban. Y ahora, por ejemplo, están ahí los rollos del 3000 al 3050,
y además los rollos del 3000 al 3025, dentro de esos del 3000 al 3050, numerados del 3000 al 3025, corresponden a los rollos 0 a 25 de los 0 al 99, del numerado 099 que no se habían encontrado. Quiere decir que estoy poniendo un ejemplo. Nosotros todavía estamos estudiando la diferencia entre los rollos que están ahí y los que tenemos nosotros, pero por el momento llevamos una estimación de más de 300 rollos que están ahí que nosotros no tenemos. Quiere decir que alguien tiene en su posesión esos rollos y los está liberando por razones que no entendemos, pero digamos, el hecho fundamental a los efectos de la pregunta que usted nos hacía es que existen, esa información existe y está en algún lado. En 2015 tuvo lugar otro mojón en este proceso cuando la jueza Beatriz Larrié incautó el archivo del coronel retirado Elmar Castiglioni en su casa, en su domicilio particular, durante la investigación de la desaparición forzada de Fernando Miranda. Unos meses más tarde, la divulgación de la prensa de los peritajes realizados a pedido de la justicia en el marco de esa causa mostró que aquellos mecanismos de investigación a personas y organizaciones se habían realizado de manera sistemática incluso después de la dictadura, en los gobiernos del restablecimiento de la democracia. Esa fue una novedad relevante, una novedad sorprendente, llevó a que se conformara una comisión investigadora en el Parlamento. Ahora, la comisión nunca pudo acceder al archivo Castiglioni. Ese archivo está reservado, ese archivo está bajo custodia del Poder Judicial, ¿es así? Sí. En su momento esas 60 cajas que constituyen el archivo llamado Castiglioni, que en realidad son dos colecciones de documentos, ¿no? El del coronel y su tío, el comisario Castiglioni, fueron justamente derivados a la justicia, ¿no? Y se encuentran obviamente en Asprojumi, que tiene el archivo de judicial, ¿verdad? Y ahí fueron digitalizados y bueno, y están en este momento al servicio de la justicia. Entonces, por ejemplo, esos documentos están bajo reserva. Esa es la categoría, ¿cómo llamarlo? Perdón, Cotelo, sí. Si me permites una aclaración. Es cierto que los archivos llamados archivos Castiglioni tenían esa información de espionaje en democracia, pero en el archivo Berruti también está esa información. Y cualquiera que hoy revise los archivos que están ahí verá documentos de los años 80. Es cierto. Documentos, por ejemplo, de espionaje a las personas que estaban haciendo campaña contra por el referéndum, digamos, contra la ley de caducidad, o incluso posteriores de los años 90. Y observará que bajo en los gobiernos democráticos posteriores a la dictadura, por ejemplo, alguien en el Estado se ocupaba de controlar quiénes iban a las asambleas gremiales, quiénes estaban en las listas gremiales, en el gobierno universitario, etc. Creo que eso es muy impresionante. Hay documentos en el archivo de Berruti hasta principios de los años 2000, y esperemos que todavía no suceda, pero tengo mis dudas de si no sigue sucediendo eso. Y creo que es una cosa que vale la pena también discutir. Pero entonces, para redondear esta parte de la entrevista, ustedes en el proyecto Cruzar, de todos estos archivos que hemos estado mencionando, ¿a cuáles han accedido? Bueno, sí, dale, Fabián. No, se accedió, como decía, a los llamados archivos Berruti y también a los archivos de los cuerpos fusileros navales, últimamente también transferidos para el procesamiento, que se encuentran en los archivos de la Armada Nacional. Son una sección histórica específica, porque en su momento desde el FUNA fueron transferidos, trasladados a la inteligencia, al Departamento de Inteligencia de la Armada Nacional, ¿no? Pero un poco complementando también... O sea que ustedes hasta ahora han trabajado en base a dos archivos, digamos, dos grupos de archivos. Sí, hemos trabajado principalmente en base a esos dos grupos, universos de archivos. ¿Qué pasa, por otro lado, con los expedientes de la justicia militar?
se encuentran justamente procesados, digitalizados, como decía, en el archivo de Asprojumi, en el marco, en la órbita del Poder Judicial. Ah, bien, esos también están reservados. Ellos, hay un servicio de consulta a los expedientes de la justicia militar. Para complementar, sí, también en Cruzar hemos obtenido hemos hecho algunos pedidos y nos han dado algunos documentos particulares, por ejemplo, referidos a tribunales de honor, pero ahí ya no como archivos enteros, sino documentos que se han pedido particularmente y ha habido acceso a ellos. O sea, ustedes desde el Proyecto Cruzar han accedido a algunos de los tribunales de honor, pero no al paquete completo de los tribunales de honor. Por solicitudes, por pedidos específicos. Bien. ¿Faltaba algo para terminar este panorama que estábamos haciendo de los distintos archivos? No, yo concluiría diciendo que simplemente que lo que es penoso, digamos, es que habiendo pasado, hoy estamos cumpliendo, o en esta semana que viene, 50 años de golpe de Estado, y bueno, unos 12, 13 años menos de salida del golpe de Estado, o sea, de vuelta a la democracia, no se haya logrado en este país poner de alguna forma todos esos archivos, muchos de los cuales están en conocimiento de los distintos ministerios, etcétera, en algún lugar donde se puedan combinar, donde se puedan cruzar, donde se puede estudiar de manera razonable la información que está ahí. Es mucha información que está ahí. Están o dispersos o algunos inaccesibles, otros copiados, como acabamos de decir, a cuentagotas. Es complejo y es por eso, un poco esa es la aspiración del repositorio Luis Acuesta, es tratar de articular los archivos que existan y ponerlo a disposición de la ciudadanía y de los investigadores. Ahora hablaremos del repositorio Luis Acuesta y hablaremos de qué tiene que ver o no, cómo se compatibiliza o no con el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo ha remitido al Parlamento en los últimos días. Ya continuamos en esta entrevista central en la que estamos conversando con Fabián Hernández y Gregory Randall, que integran el equipo que maneja este proyecto Cruzar de la Universidad de la República, involucrado ahora en el lanzamiento que se realizó esta semana del repositorio Luis Acuesta, donde también está involucrada la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo se manejan los archivos de la dictadura vinculados a violaciones a los derechos humanos? ¿Qué puede ser público y qué no? Estas preguntas volvieron al tapete este mes, primero por un proyecto de ley del Ministerio de Defensa Nacional y segundo porque un anónimo empezó a divulgar en Internet miles de documentos del llamado Archivo Berruti y otros registros que se buscaban hace décadas y no aparecían. Bueno, en medio de ese panorama, esta semana la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos inauguraron el repositorio Luis Acuesta, en el que, según se anuncia, la población podrá consultar el archivo Berruti bajo protocolos que eviten filtraciones o mal uso de esos documentos. ¿De qué se trata? ¿Qué es esta iniciativa? ¿Qué relación tiene o no con la que, por otro lado, promueve el Ministerio de Defensa Nacional? De eso estamos conversando esta mañana con el archivólogo Fabián Hernández, de la Facultad de Información y Comunicación, y el ingeniero Gregory Randall, de la Facultad de Ingeniería, que están vinculados justamente a este proyecto. Antes de pasar al repositorio Luis Acuesta, una duda que aparece entre los mensajes de los oyentes. ¿Entienden por qué estoy entrevistando a un archivólogo? No entienden por qué estoy entrevistando a un ingeniero del Instituto de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería. ¿Cuál es la participación de Randall en este proyecto, en estos proyectos? Bueno, yo estoy encargado de un grupo dentro de ingeniería que colabora en esto y siempre en un rol, digamos, secundario, quiero ser muy claro en esto. Están los que realmente se ocupan de los archivos. Nosotros, nuestro trabajo tiene que ver con el procesamiento de imágenes, por un lado, en el Instituto de Ingeniería Eléctrica, es decir, tomar una imagen y hacer algo con ella. Les recuerdo que lo que hay acá son fotos, son fotos de documentos. Para buscar en un documento, uno tendría que tener el documento, digamos, como si fuera un PDF, para que el oyente entienda lo que quiero decir, un documento de texto en el cual uno puede, por ejemplo, buscar una palabra.
Para eso hay que llevar la foto al texto. Y eso se hace con distintas técnicas que son más del dominio nuestro, digamos, de tanto algoritmos automáticos como semiautomáticos para tratar de hacer eso. También hemos trabajado en otras áreas. Se está trabajando, por ejemplo, en la identificación de los sellos que están en los documentos y en qué documentos hay cada sello para identificar por dónde pasaron los distintos documentos, o por ejemplo en la clasificación de los documentos, porque cuando son demasiados, en vez de buscar una aguja en un pajar de 2,5 millones de documentos, es mejor buscar en un pajar de 50.000, por ejemplo, si fuéramos capaces de clasificar los documentos. Entonces hay algunas áreas en las cuales trabaja la gente de ingeniería eléctrica, y después están también los compañeros del Instituto de Computación que están trabajando en todo lo que tiene que ver tanto con el procesamiento del lenguaje natural, es decir, cómo corregir, cómo trabajar con diccionarios de palabras, asociar, extraer ciertas, por ejemplo, dentro de un documento extraer los que son nombres, los que son lugares, los que son fechas, etcétera, y relacionarlas, como también hacer bases de datos potentes que permitan que la gente haga búsquedas con herramientas, digamos, adecuadas para ello. Fue conveniente esta pregunta, entonces, la que venía de algunos de nuestros oyentes para entender la forma de trabajo, ¿no? Pero bueno, vayamos a lo más nuevo. Yo decía, este miércoles la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos presentaron el repositorio Luisa Cuesta, que es una forma de acceder al archivo Berruti bajo ciertos protocolos. ¿Pueden explicarnos de qué se trata esta iniciativa? ¿Qué diferencias tiene con lo que charlábamos antes, el proyecto Cruzar? Lo primero que quisiera decir es que esta iniciativa es una iniciativa que tiene más de 1 año y medio de existencia, digamos. La resolución de avanzar en este sentido es del CDC de noviembre del 2021. Estamos en el 2023. El convenio por el cual firmaron la Institución de Derechos Humanos y la Universidad para realmente ponerlo en marcha, el convenio donde ya estaba estipulado, por ejemplo, el protocolo de acceso, es de mayo del 2022. Y después nos llevó todo este año el proceso realmente de instalar, hubo selección de personal, hubo la habilitación de un espacio físico, etcétera. Así que es un proceso que es muy anterior a este fenómeno que se ha dado en el último mes, digamos, tanto de la ley como de la publicación de estos archivos, archivos.org. El segundo detalle es que la intención declarada, que también está expresada en el convenio, es que este repositorio no dé acceso al archivo Berruti, sino a todos los archivos que la Institución de Derechos Humanos tenga y nos traspase. Ya nos ha traspasado uno más, además del Berruti, como señalaba Fabián. Tenemos, digamos, parcialmente el archivo de la fusión navales, y esperamos que de a poco nos vayan transfiriendo otros, de modo tal de que el repositorio se convierta realmente en un lugar donde se pueda cruzar información entre distintas fuentes y donde se pueda excavar un poco ese montón de información y sacar algo limpio, digamos. Bien. ¿De qué manera se va a poder acceder? ¿Cómo se va a regular el uso de estos archivos? ¿Qué es lo que caracteriza a este repositorio Luisa Cuesta? Este repositorio es un espacio físico donde hay un conjunto de terminales de computadora que están conectadas a una base de datos donde están en este momento el archivo Berruti, pero van a estar, como dije, otros, y además tiene un conjunto de herramientas que hemos ido construyendo para ayudar a la búsqueda. Esas terminales no están conectadas a Internet, o sea, están aisladas del mundo. Son lugares donde las personas, los usuarios, una vez que pidan, se agenden, digamos, para ir a este repositorio, porque hay pocos lugares, digamos, y hay un funcionario que va a acompañarlos, van a poder instalarse, van a pasar horas ahí mirando los documentos completos, o sea, no va a haber ningún tipo de ocultamiento, no hay tachaduras, etcétera. Pueden buscar lo que quieran, y una vez que decidan qué documentos quieren copiar, se los pedirán al archivólogo, o a la archivóloga en este caso, que les copiará en un USB la copia de los documentos que ellos quieran. A ver, un par de precisiones antes de seguir. Primero, ¿quién podrá ir? ¿Quién podrá? Cualquier persona
cualquier persona puede ir. Perfecto. La ley es clara en ese plano, en el artículo 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que dice que todos tenemos derecho a acceder a esta información. Segundo, ¿por qué se toman todas esas precauciones? ¿Por qué se arma esa sala de esa manera? ¿Por qué, por ejemplo, las computadoras no tienen acceso a Internet, etcétera? Voy a eso. Nosotros, aquí hay una contradicción, digamos, entre la Ley de Acceso a la Información Pública, que dice que todo ciudadano tiene derecho a acceder a este tipo de información, de archivos, y por otro lado, la Ley de Protección de Datos Personales, que dice que, digamos, no tenemos derecho a menoscabar el honor, etcétera, de las personas que aparecen ahí. Entonces, una solución para eso, una solución intermedia, que es la que pudimos implementar, es esta. Es decir, las personas no van a tener acceso como tienen en archive.org, donde cualquiera puede acceder y hacer lo que quiera con esos documentos, porque nadie sabe ni siquiera quién accedió. Acá las personas van a acceder, al acceder van a firmar un compromiso de responsabilidad que dice claramente que deben cumplir la ley en el uso de estos datos, y lo van a firmar, y nosotros vamos a guardar 3 cosas. Vamos a guardar el documento firmado por las personas, vamos a guardar la lista de documentos cuya copia les dimos, y vamos a guardar un log con todas las búsquedas que hicieron las personas en la base de datos. Y eso quedará guardado. Si un día alguna persona incumple, digamos, la ley y esto va a un proceso judicial o lo que fuera, pues nosotros tendremos esa información para proporcionarla. Es una forma intermedia, porque la otra solución sería que alguien que tuviera este país destinara los recursos suficientes para que, no sé, docenas de archivólogos revisaran todos los documentos, y cuando uno pide un documento, meticulosamente tachara aquello que no corresponde a la persona que está ahí. Eso tiene varios problemas, como acabo de decir, el volumen de datos que hay y la cantidad de gente que hay, y además las transcripciones son muy imperfectas. Cualquiera que haya mirado ahora se podrá dar cuenta de eso. A veces andan bien, pero a veces andan mal y transforman las palabras, o le ponen un signo de admiración, o cambian una palabra por otra. O sea que uno no puede tener una seguridad de qué palabras están solamente leyendo el texto. Tiene que realmente leerlo electrónicamente, tiene que leerlo a ojo humano, digamos, para estar seguro. Y por otro lado, es muy difícil saber cuándo una persona hace un pedido y la ley dice no se le puede dar aquello que afecte a otros y que no tenga que ver con lo que pide la persona, el usuario, digamos. ¿Cómo sabemos que no tiene nada que ver con lo que pide el usuario? Tampoco eso es muy claro, porque para eso el archivólogo tendría que conocer muchas cosas que hoy son difíciles de conocer, porque cuáles son las implicancias de lo que está dicho ahí. De modo que las medidas que está tomando la Universidad República y la institución con este protocolo que se acordó, que por cierto fue aprobado por la Unidad de Acceso a la Información Pública, o sea, fue antes de que aprobáramos el año, fue consultada la Unidad de Acceso a la Información Pública y aprobó este protocolo. Es la forma más segura que hemos podido encontrar, garantizando el artículo 12 de la ley. No sé si Fabián quiere agregar algo. Sí, quizás antes de escucharlo podemos introducir la pregunta siguiente, la que se debe estar haciendo el oyente, ¿no? Ahora, hace pocas semanas, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para hacer públicos todos los archivos de la última dictadura cívico-militar que estén en manos del Estado, con algunas excepciones, allí se aclara, los datos vinculados a la vida privada y el entorno familiar de los individuos, así como la información que pueda ser considerada sensible o pasible de afectación a tercero. Entonces, la duda es, el repositorio Luisa Cuesta, este que acaba de presentarse, este que ya está disponible, ¿no se solapa con la iniciativa del Ministerio de Defensa? ¿No se superpone? ¿Cómo es eso? ¿Quién responde esto? Sí. ¿Fabián? Yo voy a dar la visión técnica. Uh-huh. En primer lugar, no se solapa, obviamente, porque lo que hay en el repositorio son herramientas que justamente permiten realizar el cruzamiento de la información, y a través de este protocolo que recién acabamos de explicar se da acceso a esa información, ¿verdad? Con todos los compromisos debidos.
Lo que hay que tener también presente A ver, es lo que está el diciendo proyecto de ley. es que el repositorio Luis Acuesta, entre comillas, se adelanta a lo que prevé el proyecto, porque el proyecto del Poder Ejecutivo dice en el artículo 3º que los Ministerios de Educación y Cultura y Defensa Nacional, conjuntamente con la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento, AGESIC, instrumentarán los mecanismos necesarios para la publicación en línea de los contenidos no definidos como reservados al amparo de lo dispuesto en el artículo 2 de la presente ley. O sea, Sí. ustedes generaron un mecanismo a los efectos de este acceso, algo que en el Sí. proyecto del Poder Ejecutivo habría que implementar después, una cosa así. Sin duda. El proyecto es de este año 2023 y en realidad la cuestión del acceso a la información pública es un tema que viene de años y la Universidad de la República a través de este repositorio está dando justamente los mecanismos para que poder dar acceso integral a la información vinculada con las violaciones de derechos humanos. Pero de y una al manera artículo 2. diferente, ¿no? De una manera diferente, porque ustedes no van a publicar en línea los documentos, lo que ustedes prevén es un No. mecanismo para que quien quiera consultarlos pueda consultarlos con una serie de resguardos. Actualmente la consulta es in situ, es presencial en el repositorio. El interesado se agenda para poder ir. Se le va a otorgar, como explicaba Randall, un usuario y contraseña para poder acceder, donde va a quedar registrado justamente las consultas respectivas que hagan, ¿verdad? Pero esto ya viene trabajado desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Recordemos que tenemos una ley del Archivo Nacional de la Memoria, que está también mencionada en el proyecto de ley, que nunca se reglamentó y que, bueno, a través de los años es la documentación de derechos humanos ha estado dispersa, como decía hoy, y en manos de varias personas, ¿no? O de varias instituciones. Esto lo que hace es unificar en una base de datos relacional para que se pueda dar acceso y que ya venía haciéndolo y la Universidad de la República tomó ese compromiso, obviamente, para la sociedad para poder dar acceso en cumplimiento del artículo 12. Bien, y la otra... A ver, yo diría, ¿Sí? Cotelo, ¿Sí? si me permites, yo diría lo siguiente. Si el objetivo de la ley fuera realmente, si ese es el objetivo, que la gente tenga acceso a toda esta información, hay algunos pasos que habría que dar. En mi opinión, sería muy bienvenido. Lo primero sería que el Estado, que tiene varios de estos archivos en distintas dependencias, los unifique y los otorgue, por ejemplo, al repositorio Luis Acuestas, a la Institución de Derechos Humanos, etcétera, de modo que se pueda acceder. Lo segundo, que ponga los recursos humanos materiales para poder hacerlo. Que la universidad esté haciendo esto en el marco del artículo 2 nos llena de orgullo, pero a la vez nos llena de pena, porque debería ser el país como una institución pública, debería haber construido este país una institución pública destinada al pasado reciente, donde cualquier ciudadano pudiera ir y ver, como hizo Alemania cuando terminó cuando se cayó el muro de Berlín y están los archivos del Stasi y la gente puede ir a ver eso. Para eso hay que financiar la contratación de numerosos archivólogos, historiadores, etcétera, y de una estructura donde eso suceda. Como eso no sucede en este país, la universidad da un paso al frente para hacerlo, pero reitero, si el país tiene la decisión de hacerlo, bienvenida sea, que se haga. La tercera cosa respecto a esto, se discute si deben estar libres en Internet, digamos, todos disponibles, o si deben ser por un protocolo. Nosotros estamos tratando de cumplir la ley vigente. Si el Parlamento resolviera que esto tiene que estar libre en Internet, nosotros en este momento tenemos todas las herramientas construidas para hacerlo, que simplemente estamos limitando el acceso para cumplir con el protocolo. Podríamos hacerlo, pero es un poco engañoso cuando dice salvo aquello que no puede hacer, porque ¿quién decide y cómo se hace eso? Ese es el problema. Y ahí, en ese detallito, se esconde el quid de la cuestión.
Bien, pero decía, es imposible hacerlo. me queda otra pregunta, pero yo consultaba recién por su posición o no, solapamiento o no con la iniciativa del Ministerio de Defensa y del Poder Ejecutivo. Pero la otra es, hace semanas, nos enteramos ahora, que alguien anónimo está subiendo a Internet partes del archivo Berruti y otra documentación incluso que hasta ahora no estaba disponible. Es ese material al que se ha aludido ya a lo largo de la entrevista, se presenta bajo el título Archivos del Terror de Uruguay en un sitio web que es archive.org o archive.org. Mi pregunta es, ¿ustedes con el repositorio Luisa Cuesta no están corriendo de atrás ante esa filtración? Porque allí hay una cantidad de documentación absolutamente libre, absolutamente abierta. ¿Qué dicen ustedes sobre una cosa en relación con la otra? No, es una realidad que eso está ahí y que la gente lo está mirando y, digamos, está ahí y lo está mirando y mucha gente seguramente va a hacer uso de ambas herramientas, va a hacer uso de archive.org por un lado y va a hacer uso del repositorio con sus herramientas por el otro, digamos. Es todo lo que puedo decir al respecto. Fabián, por su lado. Y simplemente el valor agregado que tiene el trabajo de repositorio justamente para poder analizar, ¿no? Quien va hoy a hacer una investigación tiene que estar navegando por archive.org para poder buscar la información de interés. El repositorio va a permitir, a través de las herramientas que estaremos desarrollando, ese cruzamiento de información de los Berruti, pero también de los otros archivos que sean incorporados. Una cosa importante es que lo hacemos justamente en incumplimiento, como decía Gregory, pero también teniendo en cuenta que la guía y el protocolo de acceso que fue aprobado por la Unidad de Acceso a la Información Pública como órgano control del acceso, tiene el dictamen número 1 del 2018 disposiciones específicas, orientaciones para cómo dar acceso a la información vinculada con derechos humanos en atención al artículo 12. Es decir, que ya hay orientaciones directrices específicas elaboradas por ese dictamen de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Y para quien va hoy a consultar a archive.org no lo va a hacer justamente en el marco de ese cumplimiento. Por último, ¿ustedes tienen alguna interpretación a propósito de qué es esta movida, esa que se está plasmando en ese sitio en internet, archive.org? ¿Por qué aparecen ahora esos documentos allí? ¿Cuál sería la intención de quiénes? La verdad que no sé cuál es la razón. Hay varias hipótesis que se han emitido por ahí, por ejemplo, de que es más de una persona, parece un trabajo importante. Yo no creo que esto sea una cuestión fortuita, creo que tiene seguramente una razón, pero bueno, no sabemos ni quién lo hizo ni por qué lo hizo. Podemos elucubrar, digamos. Es lo que puedo decir. A mí me parece que esto es una operación con intención, digamos. Eso es lo que pienso yo. Sí, hasta ahí llega nada más. Fabián. Sí, simplemente agregar la importancia de conocer la procedencia, el origen de quien ha publicado esa información que justamente afecta ha impactado a la población, ¿verdad? Curiosamente, en la presentación se hace, ¿cómo decirlo?, un resumen crítico de lo que se publica, de lo que se está dando a conocer. Por ejemplo, por el hecho de que se resalta que esas investigaciones de inteligencia iban más allá de la dictadura, que también se prolongaron en democracia. Por otro lado, se anuncia que se toma la precaución de no publicar interrogatorios realizados bajo tortura, en fin, cosa que después no se cumple del todo, pero se tomó ese recaudo, o se anuncia ese recaudo. ¿Cómo observan ustedes eso, incluido el nombre, ¿no? El nombre que se le pone en los archivos del terror? Digo, eso sin duda es así es.
Yo no Porque concluyo de esas ahí, señas de ahí no parecerían concluyo que descartar que las fuentes fueran militares, por ejemplo, ¿no? O gente vinculada a los justamente, servicios de inteligencia. Parecería descartar eso. justamente de ahí yo personalmente no deduzco que no sean fuentes de inteligencia, porque justamente esa es una forma de actuar, generar una información con un mensaje que haga creer que esto surja de otra parte. Pero tampoco puedo afirmar lo contrario, ¿no? Yo tengo la sospecha que sí, que esto es una operación de inteligencia, es una sospecha personal, en particular porque los que tienen esto tienen una cantidad de información que mucha gente está buscando durante mucho tiempo y que no teníamos. Este, pero bueno, si fuera una operación de inteligencia, no sería ni la primera ni la última vez que se camuflaría con palabras de cordero, digamos. Fabián Hernández, archivólogo de la Facultad de Información y Comunicación, Gregory Randall, ingeniero de la Facultad de Ingeniería, ambos de la Universidad de la República, integrantes del equipo que lleva adelante este repositorio Luisa Cuesta, que se acaba de presentar esta semana en coordinación con la Institución Nacional de Derechos Humanos. Les agradezco a ambos la participación esta mañana en Perspectiva. Volveremos sobre estos temas con otros enfoques en los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.